tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Muchas noticias del ámbito internacional. Hoy se cumple un año del golpe de Estado parlamentario que destituyó al presidente Fernando Lugo y nos quedamos en América Latina porque hay protestas que han sacudido al Brasil. Le preparamos un informe, vamos a conversar después para tratar de interpretar, comprender qué es lo que está pasando en el Brasil. Indudablemente la decisión del gobierno de Antonis Samaras en Grecia de cerrar la televisión pública como parte de una política de ajuste provocó muchísima repercusión en el mundo y sobre todo en Europa, donde no fue consultado el resto de Europa sobre esta decisión. ¿Cómo es el régimen de las televisiones públicas en Europa? Lo vamos a repasar a través de un informe y también vamos a comentar los últimos acontecimientos, lo que está ocurriendo en Grecia con un ajuste cada vez más duro con el pueblo de ese país. Y otra noticia sorpresiva fue las elecciones en Irán. Había varios candidatos conservadores, sin embargo, ganó el único candidato moderado que había, Hassan Rouhani. Vamos a estar analizando entonces qué significa este nuevo perfil de presidente en Irán y también qué desafíos tiene que enfrentar. Las jornadas de protesta en el Brasil pusieron en jaque al gobierno de Dilma Rousseff, que convocó al diálogo y dijo que no va a tolerar a los violentos. Las infrecuentes protestas callejeras en Brasil encendieron la agenda política y las calles de unas 11 ciudades y colocaron la gestión del gobierno de Dilma Rousseff en el centro de las miradas y críticas. La ocasión es más que propicia para revisar los 10 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, aunque lejos de un ánimo plebiscitario. Rousseff arribó a la presidencia de la Nación de Brasil en octubre de 2010 con el 56% de los votos y Lula da Silva dejó la primera magistratura con una imagen positiva de casi el 80%, un capital político superlativo que garantizaba la continuidad de las reformas del PT. Las manifestaciones reprimidas violentamente por la policía tuvieron como detonante el aumento en 20 centavos de la tarifa del transporte público. Enseguida, aparecieron los reclamos por los cuantiosos gastos para la Copa Confederaciones de Fútbol y el Mundial 2014, un acontecimiento que los estereotipos consideran casi indiscutible para la mayoría de los brasileños en un país futbolero por naturaleza. Sin embargo, miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes de clase media, salieron a las calles con mensajes diversos, reclamos puntuales y también críticas a la gestión gubernamental. Un típico panorama de protesta social multiforme que con el correr de los días incorporó distintas expresiones de descontento desde la izquierda hasta las voces destituyentes. La presidenta fue cauta y comprensiva y reivindicó la protesta al afirmar que su gobierno está escuchando esas voces por el cambio. Sabemos, governo y sociedade, que toda violência é destrutiva, lamentável e só gera mais violência. Não podemos aceitar jamais conviver com ela. Isso, no entanto, não ofusca o espírito pacífico das pessoas que ontem foram às ruas democraticamente pedir pelos seus direitos. Essas vozes das ruas precisam ser ouvidas. Elas ultrapassam, e ficou visível isso, os mecanismos tradicionais das instituições, dos partidos políticos, das entidades de classe y da propia mídia. Pero también aclaró que su gestión está empeñada y comprometida con la transformación social, reafirmando el rumbo iniciado hace una década con Lula da Silva. No se le escapa que entre los reclamos de las manifestaciones está la corrupción, un veneno que tiñó varios niveles del gobierno y que se cobró el despido de 7 ministros. Dilma evaluó que este mensaje directo de las calles es de repudio a la corrupción y al uso indebido del dinero público. La mandataria acusó el golpe, quizás motorizado pasionalmente por algunos miles de aficionados que la silbaron durante la inauguración de la Copa de las Confederaciones, espectadores que lograron pagar los $400 de la entrada. El gasto afrontado por el Estado en ese único estadio, el Mané Garrincha de Brasilia, insumió unos $600 millones.
y se calcula que unos 15.000 millones ya fueron invertidos en la Copa del Mundo que se iniciará dentro de un año. La tumultuosa protesta fue fogoneada por la represión policial. La Policía Militar de Brasil cuenta con una tradición de violencia que ha quedado virtualmente intacta. Es una estructura que depende de los gobiernos estaduales, que suele emplear métodos de ejecución sumaria y apremios ilegales, y representa un sector inmanejable para la dirigencia política. El desborde policial, muy similar al despliegue que imprimen en barrios populares en los operativos contra el narcotráfico, se cobró cientos de heridos y detenidos. Todos los observadores recuerdan, sin embargo, que movilizaciones de este tipo no se veían desde el movimiento que desencadenó la caída del expresidente Collor de Mello en 1992. Los 10 años del Partido de los Trabajadores en el poder tuvieron mucho que ver. En la última década, 40 millones de personas ingresaron a la clase media, que hoy abarca a más de la mitad de la población. Y el país vivió una explosión del consumo y un inédito acceso al crédito, aunque atraviesa un momento de bajo crecimiento y una inflación que en los últimos 12 meses acumuló un 6,5%, según cifras oficiales, lo que golpea a los que menos tienen. Se suma a este panorama político la débil oposición encarnada en partidos aletargados e invariablemente carentes de programas alternativos. El grupo principal que organiza la protesta, el movimiento Pase Libre, basándose en datos del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, alerta que un 35% de la población urbana no tiene dinero para afrontar el gasto del transporte. Además, hace tiempo que algunos sectores vienen cuestionando la forma en que se está afrontando la organización de la Copa Mundial. Ya se ha denunciado el desalojo de más de 170.000 personas, en su mayoría residentes de favelas, para dar pie a las obras de los estadios y los Juegos Olímpicos. Más allá de apresuradas interpretaciones, los observadores más calificados prefieren esperar y observar si esa masa informe de descontento preanuncia grupos más orgánicos. Las primeras miradas advierten, quizás, una señal de madurez ciudadana y de protagonismo democrático. Un derecho que se fue forjando durante los últimos 10 años de gobierno constitucional. No se puede comprar o vento, no se puede comprar o sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar o calor, no se puede comprar as nuvens, no se puede comprar... Bueno, más que interesante lo que está pasando en Brasil y lleno de interrogantes, porque es cierto que este gobierno, el de Dilma Rousseff y también el de Lula da Silva, estos 10 años de gobierno petista han sido los que mayor cambios positivos han traído a Brasil. En estos 10 años, por ejemplo, Brasil, la mayor parte de los habitantes brasileños son de la clase media. Es decir, la clase media, por primera vez en la historia de Brasil, es mayor que la clase pobre y la clase rica. Sin embargo, o tal vez justamente por eso, es que aparecieron estas distintas manifestaciones muy variadas, múltiples, no hay un motivo, y también tal vez por esto es que Dilma salió ayer a hablar justamente de escuchar la calle. Es la segunda vez que lo dice, ¿no? De esto de escuchar la calle. Sí, después vamos a tener la oportunidad de repasar algunos de los pasajes del discurso de Dilma Rousseff de anoche, que fue muy importante, sí, por varios motivos, pero también... Y muy bien tomado, muy bien aceptado por lo menos en estas horas que han corrido desde ese momento. Y es cierto que deja todo lo que está sucediendo en Brasil, deja muchísimos interrogantes y sería imposible abarcarlos a todos o tener la pretensión de reconocerlos todos inmediatamente, porque evidentemente va a necesitar muchas etapas de análisis de esto que está sucediendo. Hay un comentario que publica en su blog Emir Sader esta semana, que señala algunos de unas primeras conclusiones o primeras reflexiones, como titula él su comentario, que surgen de estos acontecimientos. Y algunos de ellos tienen que ver con el valor y el peso que tiene la manifestación popular para el reclamo que hace un sector, pero que fundamentalmente beneficia a otro sector, porque el sector del movimiento Pase Libre, del movimiento estudiantil... Movimiento social, ¿no? Un movimiento social que surge de la dirigencia estudiantil
por el tema del boleto del transporte público. Y que ya tiene varios años. Que ya tiene varios como 8 años. Sí, creo que se generó justamente en uno de los foros de Porto Alegre, el famoso foro de San Pablo. Ahí apareció 2003-2005 aparece el movimiento. Pero bueno, dicen apartidarios. Pero no, y como ellos aclaran, pero no antipartidos. Apartidarios, pero no antipartidos. Es decir, no pertenecen a ningún partido, pero tienen relaciones con varios, digamos. Tienen diálogo con los partidos políticos y rechazaban las posturas antipartido que han tenido, que han aparecido en estas manifestaciones. Decía, el recurso de la protesta que utiliza este movimiento por el no aumento al boleto termina con una resolución favorable, pero además beneficiando fundamentalmente a los sectores más pobres. No era una reivindicación que principalmente los beneficiaba a ellos, sino que abarca otros sectores, como marca Emil Sader, sectores que quizás no tienen la misma capacidad de movilización o de organización. Ahora, esto de las movilizaciones, yo he cubierto muchos años el tema de las cubrí de hecho el derrocamiento de Collor de Mello, y esto de las movilizaciones en Brasil es algo nuevo, totalmente novedoso. Y también, las otras eran dirigidas sobre todo por el Partido de los Trabajadores, pero no es un país que tiene como costumbre, por poner el caso de Argentina, en manifestar en la calle permanentemente. Así que esto es realmente un hecho novedoso y que todos lo remarcan. Y que hay que estudiar. Sí, pero además es una nueva generación. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Son jóvenes que no conocieron las movilizaciones de hace 20 años. No. A mí me gustó mucho en el informe. El informe comienza con una canción emblemática de Paralamas do Suceso, que creo que es del 85 aproximadamente. ¿Quién precisa la policía? Y es la misma policía, como se señala acá. Hay una herencia de la dictadura que no desmanteló el PT. Respecto de la represión, que fue una de las cosas que más indignó. Cuando sale el movimiento, inmediatamente salen a reprimirlo. Lo interesante es eso, que está conviviendo lo viejo con lo nuevo, ¿no? Porque hoy hay también un muy interesante artículo de Boaventuras dos Santos en página 12, donde comenta esto: el racismo de la policía está intacto. Es decir, hay todavía elementos antiguos que se están chocando, como el de la represión policial, que se chocan con esto nuevo que emerge. Y estos chicos, estos jóvenes que vos decís, hay que pensar que tenían 15 años cuando empezó el gobierno petista. Y yo recuerdo algo de Lula que me había conmovido mucho al principio. Él, cuando era recién presidente, hablaba al pueblo, sobre todo en el nordeste, y le decía: ustedes tienen derechos, ustedes tienen que reclamar los derechos. Uno pensaba, todavía no se puso el traje de presidente y sigue siendo el dirigente del PT cuando escuchaba esto. Y creo que en cierta medida es eso lo que pasó. Estos 10 años de inclusión social, de amplitud de derechos, abrió la cabeza y ahora piden más derechos, porque... Algunos sectores sí. No, para terminar, lo que se pide, si te fijas, es más educación, más salud, boleto barato, es decir, yo digo más Estado, me da la impresión de que están pidiendo más Estado. Ahí está una de las cuestiones que aparece también de lo viejo sobre el escenario, el tema de la disputa, la polarización que se da esto entre lo público y lo privado, ¿no? Porque justamente el tema del transporte en Brasil, como en muchos de nuestros países, está atravesado por el conflicto de que es un servicio público prestado por empresas privadas. Es decir, ahí hay una contradicción que el neoliberalismo creyó resolver diciendo, bueno, la empresa privada es más eficiente, se le concesiona un servicio público, sigue siendo público el servicio porque sigue reglamentado y tarifado por el Estado, pero lo presta un sector privado. Ahora, ahí aparece el fin de lucro, entonces la cuestión de, digamos, por ahí no manejan la tarifa, pero sí manejan inversiones, mantenimiento, los costos que tiene una prestación que cumpla con todas las necesidades de quien lo va a utilizar, que eso también es parte del servicio público, que en este caso es donde claramente se ve la mano privada, digamos, el no gasto en este tipo de cosas. Esta contradicción evidentemente no está resuelta y sigue polarizado el tema de lo público y lo privado, y este conflicto pone de manifiesto justamente esto, la falta de resolución en ese plano. Ahora, Raúl, utilizaste una palabra que me parece que es clave. Hablaste de neoliberalismo. Varios de los documentos que están circulando, opiniones dentro del PT o sectores que apoyan abiertamente al gobierno de Lula, pero que dicen comprender lo que está pasando, dicen, hubo cambios pero no ruptura. De hecho, ¿cuántas veces nosotros analizamos la situación en Brasil y dijimos, no hubo una ruptura con las políticas neoliberales, una continuidad gran cosa? Hay una frase en el discurso de Dilma Rousseff, que después quizá lo podamos estar rescatando,
que para mí marca un tiempo político diferente, que es cuando dice escuchar, como decías, escuchar al pueblo, escuchar las calles y prestarle más atención a ese reclamo y no tanto al poder económico. Exacto. Digo, poner en prioridad el reclamo de las calles sobre, lo dice así explícitamente, Sí, con lo cual hay una- está marcando algo, digamos, como mensaje general, pero me parece que también es un mensaje para dentro de su propio gobierno. Totalmente. Porque Y para el Congreso. Una de las claves del conflicto político que tiene Brasil hoy es que no solo no ha logrado, como el resto de los países de la región, romper con el neoliberalismo, sino que además sigue muy condicionado por el poder financiero. El Banco Central y otros organismos claves dentro del gobierno brasileño siguen en manos de los mismos actores muy ligados al poder financiero. Entonces, este sigue siendo, por un lado es un problema, por el otro es, digamos, entre comillas, una solución, porque esta ligación con el poder financiero también le evita a Brasil las críticas durísimas que reciben otros países, porque dicen, bueno, si nosotros seguimos haciendo negocios ¿Te acá, acordás que Lula no le peguemos tanto. Lula digamos. tuvo que firmar una carta al FMI cuando asumió, ¿te acordás? Claro, bueno. Ahora, también por lo que proceso vos por el decís, cual pasaron todo, creo, Raúl, en América Latina. lo que vos decís también uno podría pensar. Primero, este movimiento logró lo primero que quería, es anular el aumento. Es un éxito para el movimiento que la presidenta dice hay que prestarle atención. Ahora, si hay que prestarle atención a la movilización, a los reclamos y tal vez menos al poder económico, es una oportunidad para avanzar con las reformas, profundizarlas, que es lo que algunos sectores del PT están diciendo. Estaba leyendo una columna de Walter Pomar, que es el secretario de Relaciones Internacionales del PT, que dice, la derecha no se queda quieta, aunque la mayoría de los reclamos no buscan un retorno a las políticas neoliberales para nada. Nadie pide eliminar Bolsa Familia, por ejemplo, los planes sociales. Lo que él dice, esto tiene salida por izquierda. Claro. Y me llamó mucho la atención pero ayer. Pero ahí está la disputa también. Claro, ahí está la disputa. Claro. Les propongo que escuchemos a la presidenta Dilma Rousseff una respuesta que sale en caliente con todo lo que está pasando ayer, pero después de varias horas de encerrarse con algunos de sus principales ministros antes de dar esta respuesta que fue difundida por cadena pública en Brasil. Escuchémoslo. Se aproveitarmos bem o impulso dessa nova energia política, poderemos fazer melhor e mais rápido muita coisa que o Brasil ainda não conseguiu realizar por causa de limitações políticas e econômicas. Mas se deixarmos que a violência nos faça perder o rumo, estaremos não apenas desperdiçando uma grande oportunidade histórica, como também correndo o risco de colocar muita coisa a perder. Brasileiras e brasileiros, precisamos oxigenar o nosso sistema político, encontrar mecanismos que tornem nossas instituições mais transparentes, mais resistentes aos malfeitos e, acima de tudo, mais permeáveis à influência da sociedade. É a cidadania e não o poder econômico quem deve ser ouvido em primeiro lugar. Em relação à Copa, quero esclarecer que o dinheiro do governo federal gasto com as arenas é fruto de financiamento que será devidamente pago pelas empresas e os governos que estão explorando estes estádios. Jamais permitiria que esses recursos saíssem do orçamento público federal, prejudicando setores prioritários como a saúde e a educação. Na realidade, nós ampliamos bastante os gastos com saúde e educação. Y vamos a ampliar cada vez más. Dice, es la ciudadanía y no el poder económico el que tiene que mandar, ¿no? Y en ese sentido me parece que está muy a tono con lo que vos decías, Raúl, porque fíjate que ella prometió ahora el 100% de lo que produjera el presal, o sea, el petróleo que se encuentra en el Atlántico, para educación. Prometió el 100%. Y hay que recordar que este proyecto de dar el 100% de la ganancia del petróleo para educación ya fue presentado en el Congreso, pero fue rechazado porque el Partido de los Trabajadores no tiene mayoría. El Partido de los Trabajadores, para poder sacar leyes y gobernar, está aliado al Partido Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, que es el mayoritario. Entonces, con 180 diputados en un total de casi 500, es imposible que el PT solo pueda sacar las leyes que tal vez Lula y Dilma quisieran. Esto me parece que es fundamental y por eso ella dice, si
digamos, el subtexto es, si ustedes presionan, el Congreso va a tener que también acompañarme con las reformas. El PT más la calle es ahora. Porque Claro. ahora hay un elemento nuevo en la política, es la calle. Evidentemente, este es el tema. ¿Cómo se toma este elemento que aparece? Porque me parece que esa es una de las claves políticas. Aparece un elemento, ¿quién lo capitaliza? ¿Los movimientos sociales? No, evidentemente no, porque no están organizados para conducir, para liderar eso, para poner el peso que tiene esta movilización dentro de una mesa de negociación política. Hay sectores de derecha, sí, se quisieron apropiar sectores de derecha de esto. Obvio, y tratar y van a seguir tratar de desgastar al gobierno con la movilización y la demanda popular, con el costo político que puede significar la represión y demás. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? No, apropiémonos de esto para profundizar los cambios. Me parece que esto es lo interesante de este panorama. Y además te digo, les digo, con un discurso que a mí me da la sensación de que es un mensaje no solo para Brasil, porque es una forma de intervenir en el conflicto social. Porque lo que decíamos antes, que señalaba, subrayaba Pedro, el tema de la presencia del neoliberalismo en toda la región, que todavía está. Es decir, ¿cómo se le da respuesta? Las movilizaciones desgastan a un gobierno que trata de hacer transformaciones y si no llega a hacerlas todas, o ese gobierno tiene que capitalizar esta efluencia social justamente para profundizar eso. La pregunta es cómo construís mayoría, porque varios años atrás nosotros veíamos que justamente Lula decidió pactar y negociar con el PMDB. La contracara era Bolivia, Ecuador y Venezuela, que asumen también con minoría y que hacen asamblea constituyente para lograr una mayoría en la asamblea constituyente y después tener mayoría en el Congreso. Sí. Hay una gran diferencia porque Lula decidió pactar y negociar con el PMDB y con el Poder Financiero. Y con el Poder Financiero, claro. Y los otros tres casos decidieron convocar a una asamblea constituyente. Y confrontar, claro. Y confrontar, que es lo que ahora... Sí. Por ejemplo, está llamando Cristóbal Buarque, que no está en el PT, que está en el PDT. Ayer, en el Senado, dijo que era muy triste que un representante del pueblo no pueda ir a la calle. Y él está planteando una asamblea constituyente para una reforma política, porque está claro que esto se va a discutir. Ahora, hay algo en el discurso que me parece que tiene una cierta trampa respecto de la Copa. Porque el gobierno está insistiendo mucho que la plata viene de empresas privadas. No me termina de quedar tan claro si es empresa privada solamente o hay plata del Estado. Porque aunque fuera solamente empresas privadas, ya hace algunos años cuando se planteó lo de la Copa y de los Juegos Olímpicos, muchos dijeron, pero van a retirar las favelas, justamente para limpiar la imagen de Río respecto de los visitantes. Está sucediendo ya hace un tiempo. Exactamente. Salvador, en Río de hace un tiempo. Y la otra cuestión es que los estadios los construyen, más allá de que sea privado, en un año, pero los hospitales se caen hace 20. Entonces no alcanza con decir el Estado no pone dinero porque lo ponen empresas privadas y le queda a todos. En el informe se señalaba, las entradas cuestan fortunas. La mayoría de los brasileños no van a poder ir a los estadios durante el Mundial a ver los partidos, más allá de que lo vean por televisión y el holgorio. Incluso algunos jugadores de fútbol están apoyando el reclamo en un país tan futbolero como Brasil. Eso tiene que ver con otra de las interesantes contradicciones en la que está Brasil, porque Brasil hace rato, sobre todo con Lula, está jugando en las ligas mayores. BRICS, el país de mayor potencia de América del Sur, se planteó como mediador en Israel o incluso en Irán. Digamos, está creciendo a nivel de la arena internacional y esto necesariamente tiene que tener una consecuencia interna. No puede un país crecer en el plano internacional y mantenerse siendo uno de los países más desiguales de la Tierra. El famoso Belindia, aquello que escribió un escritor brasileño en el 74, con el racismo, leyes de Bélgica y la mayoría viviendo como en la India. Claro, con el mismo esquema racista. Una de las cosas que más ha indignado a los brasileños es que una de las dirigentes de la Comisión de Derechos Humanos habla de la cura gay. O sea, de que los psicólogos, subsidios a los psicólogos para que curen a los gays. O sea, desde esa antigüedad, desde ese troglodismo hasta la ampliación de derechos, esa es la gran transformación que me parece está sufriendo Brasil hoy día. Que lo están haciendo en muchas cosas, respecto de los negros históricamente relegados, lo que se llama las acciones afirmativas en las universidades lo están haciendo. Pero me parece que la gran... pero la cultura del racismo... No, por supuesto, no se cambia de la noche a la mañana. Claro. Me parece que igual la gran pregunta es la que planteaba Raúl, también pensando en el futuro. Ahora Dilma tiene que optar. Dice, en parte de su discurso, dice, como presidenta tengo la obligación de escuchar tanto la voz de la calle como dialogar con todos los segmentos.
¿Se va a sostener en esos sectores que salieron a la calle? ¿Se va a apoyar? ¿Va a profundizar? ¿Va a tomar lo que dicen? ¿Decide el año que viene hay profundizar? elecciones. Claro, El año que viene hay ¿o elecciones. decide recular? Los convocó para plantear y discutir una reforma política. Así lo sugirió en el discurso, una reforma política que vaya sobre el tema de la corrupción, que vaya sobre el tema de más allá de la representación. Reivindicó el tema de los partidos, de la existencia de partidos políticos y el voto popular, pero también dijo tiene que haber otros mecanismos de regulación o de control de la ciudadanía sobre los partidos políticos. Participación popular se llama eso. Mencionó el tema de los 8 ministros que echó por sospechas o investigaciones o denuncias de corrupción, porque hubo varios niveles. Hubo ministros que simplemente daban denuncias, no estaba claro si eran ciertas o no las denuncias, los echó. Esto es Lo que pasa es que la vieja política en Brasil sigue funcionando de una manera, digamos, Sarney, bueno, todos los viejos, creo que Collor de Mello está en una comisión de ética. Con los que negocia el PT, ejemplo. como bien dijiste, con los que negocia el PT. Collor de Mello en una comisión de ética del Congreso. No, sí, evidentemente va a haber mucho para hablar todavía de Brasil. Vamos a ver las repercusiones que tenga el discurso de la presidenta y sin duda acá se empieza a abrir ya la carrera o el escenario para el 2014, que van a ser las elecciones, donde podría presentarse Dilma para la reelección, podría presentarse otra vez Lula da Silva, también después de un periodo, y por supuesto los rivales del Partido Socialista Democrático Brasileño. Bueno, Félix, ¿cómo estás? le va, No nos habíamos Telma? visto nosotros. Sí, en la semana nos vimos. Pero bueno, hoy está todo el equipo completo, finalmente, Sí. porque siempre nos faltaba alguien. ¿Vio qué cosa, eh? Nosotros tenemos la costumbre de andar medios rengos. Bueno, Acá no hay nadie que está rengo, disculpe, no. yo sí, No porque tenemos nada en contra de los rengos tampoco. Yo sí, por eso lo digo. ¿Cuál es el problema? 12 grados 2 décimas la sensación térmica en la capital federal. Tenemos muchísimos mensajes. 0800 444 1777 y también el 4535-0709. En Facebook estamos en Yo Veo Visión 7 Internacional. Alba de Virrey del Pino dice: muy bien tratado el tema de Brasil. Jorge de Lanús felicita por el programa y por el informe de Brasil. Ricardo de Chacabuco felicita por el programa, dice que siempre nos ve. Beso grande a toda la gente que nos sigue. Primer dato de la incógnita de hoy. Atención, antes de ir a la pausa. Presten mucha atención. Nuestro personaje de hoy era hijo de un camionero y boxeador y de una docente y fue parte de una familia de clase media baja que no hacía presumir para nada su destino en las artes. ¿De quién se trata? 0800 444 1777 y 4535-0709. Le prometimos primera pausa, no sin antes recordarles cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar en los próximos bloques. Un moderado en Irán, el sucesor de Ahmadinejad, ganó por poco más del 50% de los votos y asumirá en un país descontento por la situación económica y hackeado por las grandes potencias. Además, el ajuste llegó a la televisión pública. El cierre del canal estatal de Grecia impactó fuerte en Europa. ¿Cómo se financian y cómo se gestionan las televisiones públicas en ese continente? Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa en Visión 7 Internacional.